En el marco general y con el eco de Lucas que les va a enmarcar, que les va a servir de pórtico durante toda la semana, ve y haz tú lo mismo, vamos a aterrizar esta tarde en los medios de comunicación social con toda la complejidad que tiene, con toda la diversidad que tienen los medios, y lo vamos a hacer en 4 partes muy diversas. En primer lugar, me parece necesario entender que desde hace algún tiempo, especialmente en los últimos 10 años, nos han cambiado el terreno que pisamos. Las características de nuestra sociedad son completamente distintas hasta el punto de que somos muchos, el Papa a la cabeza, los que venimos diciendo que es un auténtico cambio de época más que una época de cambios. Un cambio de época que se caracteriza por algunas de las señales, algunos de los elementos que voy a tratar en la primera parte de describirles, de manera que podamos entender el por qué es necesario plantearnos que hagamos lo mismo, pero de una manera que no es exactamente igual, como van a ver a continuación. En la segunda parte de las 4 prometidas, aparte de que nos hayan cambiado el territorio, nos han cambiado los medios, nos han cambiado los elementos con los que sembrar en la huerta, nos han cambiado los medios hasta el punto de que hoy los medios no son tanto los otros, los medios ya no son solo Antena 3, Telecinco, la BBC o The New York Times, los medios somos nosotros, en la medida en que nosotros podemos crear comunicación y de un alto contenido también con los nuevos medios de comunicación social. La tercera parte, una vez que hayamos descrito cuál es el territorio, cuáles son los medios que tenemos hoy, nuevos medios de comunicación, se va a centrar en los nuevos escenarios, cómo hacer y cómo ir a ellos, cómo hacer lo mismo, cómo poner en práctica esas palabras del Evangelio de Lucas, pero ya teniendo en cuenta las características de las que hemos hablado antes. E intentaré, en la medida que una conferencia de este tipo puede aterrizar en el terreno práctico, porque hablar hoy de medios es hablar de algo que no es una tesis doctoral, da para todas las tesis doctorales del mundo, de hecho cada vez son más frecuentes, todo lo que tiene que ver efectivamente con las humanidades y con la comunicación, intentaré darles algunas pautas para una comunicación eficaz de lo que somos, para que cada uno de nosotros entendamos que nos comunicamos, que no nos comunicamos a nosotros mismos y que necesitamos formarnos en comunicación y tener unas pautas para una comunicación eficaz de aquello que somos. La primera parte, aunque me niegue a creer de forma constante aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, intento que mis alumnos lleguen a las palabras, a multitud de palabras a partir de imágenes, que son ya generación absoluta de imagen. La voy a describir con una imagen que creo que nos permite entenderlo a las 1000 maravillas. Con 8 años solo de diferencia, la foto está tomada aproximadamente en el mismo lugar, de Via Conciliazione, en Roma. Son 2 cónclaves. El cónclave de arriba es el cónclave tras la muerte de San Juan Pablo II y la elección de Benedicto XVI, y la de abajo es la elección del Papa Francisco tras la renuncia del Papa Ratzinger. La diferencia creo que no hace falta comentarla en demasía, aunque yo desde el punto de vista de las humanidades y de la comunicación, a continuación voy a tratar de describírsela para que entendamos cuáles son las características de esta sociedad, que es sobre todo una sociedad de las pantallas. Hace unos años decíamos que era una sociedad de la información, donde los datos iban y venían constantemente, pero hoy es mucho más que eso. Es una sociedad de las pantallas donde ya no vemos directamente las presencias, no vemos directamente los objetos, sino que las vemos a través de las pantallas. Prácticamente todos nosotros, aunque entendamos que estamos en una media de edad, media alta, aquí en la sala me refiero, tiene un dispositivo móvil, la mayoría los tenemos. Y es muy fácil, incluso en Valladolid, he llegado con tiempo y me he dado un paseo por Campo Grande, fuera de 15 minutos, ver a la gente, y si uno se choca contigo y no lleva teléfono móvil, es la excepción que confirma la regla. El que se choca contigo lleva teléfono móvil constantemente. La gente está viendo los pavos reales con los teléfonos móviles. La gente está sentada en un banco, hay 2 personas sentadas en un banco y están mandando teléfonos, están mandando mensajes con el teléfono móvil a otros lugares muy diferentes. Esta sociedad de las pantallas está protagonizada por nuestros muchachos, aquellos a los que les damos catequesis, con los que tenemos tarea pastoral, con los que vienen a nuestro colegio, con los que nos comunicamos, ¿no? Con los que nos vienen a hacer entrevistas, alguna que otra vez nos ponen nerviosos en los medios de comunicación, y constituyen lo que se llama la generación millennials. Luego, si hay algo que no entienden, lo apuntan, lo explicamos después, pero creo que los términos son bastante significativos, fáciles de entender. La generación Y, la generación del milenio, o la generación
millennials, que como toda categorización de este tipo necesita unas fechas muy determinadas. Hablamos de la generación nacida en los 80, aproximadamente desde el año 1980, ya ni me pilla, o sea que fíjense, hasta 1995 aproximadamente, en esos 15 años. Es decir, la gente que hoy tiene entre 18 y 35 años aproximadamente. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, aparte de la interacción de las preguntas de después. No lo vamos a hacer en red, lo vamos a hacer a mano alzada, como la antigua usanza. ¿Cuántos de ustedes se informan prioritariamente, se siguen informando prioritariamente por la prensa escrita? Entendiendo por prensa escrita el periódico gratuito, el ir al kiosco a comprar el ABC, o están suscritos en casa porque les llega El País. Por favor, ¿pueden levantar la mano? O El Norte de Castilla. Son prácticamente la mitad del auditorio. Un porcentaje altísimo, no me lo encuentro casi en ningún auditorio. Si hubiera sido una conferencia aquí mismo con ustedes hace 5 años, el porcentaje prácticamente hubiera rozado el 80, el 90%, solo la mitad. ¿Cuántos de ustedes se informan? Estoy hablando de información, conocen lo que sucede en Ruanda, si tienen algún hilo racional o emocional con Ruanda que les interese, por la televisión. Manos arriba. Un 10%, 20% de la sala. ¿Cuántos con la radio? ¿Cuántos la radio es su primera fuente de información? Ya sé que son compatibles. Bueno, está muy repartido con la televisión. Y llega la pregunta del millón para un auditorio de este tipo. ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos se informan de forma prioritaria con Internet? Entendiendo por Internet ese lugar amplio, ese lugar 2.0, 3.0 del que hoy hablamos, las redes sociales incluidas. ¿Cuántos? Alguna vez, de forma prioritaria, van a Internet a buscarlo. Se nos quedan las manos en 4 o 5 dentro de la sala. Para que se hagan una idea solo de algunos datos muy significativos de aquello que estamos hablando, los famosos millennials, estos muchachos que se están haciendo un selfie, es decir, que se están fotografiando a ellos mismos con el Papa Francisco, son 80 millones de personas en Estados Unidos y 8 millones de personas en España. En 2025 serán la principal fuerza laboral del mundo. Basta ver las estadísticas. Sus nuevas formas de consumo son tales, tan dispersas, tan variadas con respecto a lo que eran apenas hace 5 años, que las marcas, desde el punto de vista de la transacción y del consumo, no son capaces todavía de identificar dónde están y qué es lo que compran y cómo lo compran. Es estigmatizarles un poco, pero en líneas generales, estos muchachos que usan medios de comunicación, que conviven con nosotros y a los que nosotros tenemos que evangelizar con los medios de comunicación, no les gustan los bancos, no ahorran, no les gustan las hipotecas, no se casan en líneas generales y alargan su adolescencia hasta los 35 o 40 años, aproximadamente. Si Facebook, una de las principales redes sociales, ya para gente madura, es decir, ya para mi edad casi, estamos hablando de que Facebook ya no es Twitter, ya no es Instagram, Facebook ya tiene un público medio de 30 a 45 años aproximadamente. Si Facebook fuera un país, en este momento sería el país más poblado del mundo. Está por encima de China, está por encima de la India, está por encima de los 1.800 millones de usuarios. A veces no nos damos cuenta de, en cantidad, lo que esto supone. Voy a tratarles de darle algunas pistas ahora de la calidad de lo que esto supone en esta primera parte, de lo que suponen los millennials dentro de la sociedad de comunicación. Vivimos una sociedad donde el intercambio de datos, donde la revolución tecnológica nos ha llevado a una saturación informativa, a una infotoxicidad, que dicen los jóvenes. Tenemos información por todos los lados. Tenemos tanta información que uno de los principales negocios de las redes contemporáneas son los mediadores. Habrán oído hablar de Google. Bien, pues alguien que ponga un poco de orden en el desconcierto, porque hay tanta información que necesitamos que nos lleven a determinados lugares. Claro, necesitamos que nos lleven, lo que pasa es que nos llevan pagando y nos llevan orientados a donde otros quieren que nos lleven. Y muchas veces no nos damos cuenta de que esto es así. Para nuestros chavales, insisto, de 35 para abajo, o para los Peter Panes de 40 que todavía están en casa, para estos millennials que se pasan el día conectados aquí, para estos muchachos,
No hay diferencia entre la vida off, fuera de las redes, y la vida on. De hecho, viven más tiempo, más horas dentro que fuera. Nuestros muchachos de estas edades en España están aproximadamente ya en 9-10 horas de consumo diario de redes sociales, de presencia en las redes. No estoy hablando de gente que nos dedicamos a la comunicación o a la docencia y que pasa parte de su parte profesional, de su tiempo profesional ante una pantalla. No, estoy hablando de otra cosa, de conexión a través de aplicaciones, de WhatsApp, de ver series a través del ordenador. Les he hecho la pregunta porque entre los 320 alumnos que tengo este año en la universidad, también la hemos hecho mediante una encuesta online para que se diviertan un poco más, no sea solo a mano alzada dentro de clase. Han contestado ellos también. El 95% de estos 320 alumnos se informa en el mundo de la red, se informa de aquella manera. Apenas ve televisión, entiende que la televisión es un concepto caduco, donde le programan lo que otros, mediante un sistema de programación, quieren que vean, y en todo caso ve televisión a la carta como y cuando quiere dentro de dispositivos móviles. Diríamos en líneas generales que nuestros muchachos son de la generación Steve Jobs, el de Apple, el de la manzana mordida, el de la tentación, y nosotros, me incluyo, aunque esté más o menos puesto al día, puedan entender por vocación y por profesión, somos de la galaxia Gutenberg, somos de la imprenta. Somos tan de la imprenta que necesitamos todavía imprimirnos las conferencias. Yo me siento más cómodo, nos gusta todavía ir a las librerías de viejo y oler los papeles. Estamos a medio camino. Alguno de ustedes dirá, no, yo a medio camino no, estoy mucho más en el camino de Gutenberg que en el camino de las pantallas. Convivimos, por lo tanto, con esta generación digital que vive paseándose, que vive relacionándose, que vive consumiendo y que vive publicando en grandes ciudades, en grandes lugares como son Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o Second Life. Seguramente no les suenen algunas de las dos últimas, ni falta que hace demasiado que les suenen. ¿Qué consecuencias tiene desde el punto de vista de la calidad, no de la cantidad? Pues ya sabemos que hay mucha gente y que va a más, y que hay que poner algunos diques de contención si queremos tener alguna posibilidad de éxito y de eficacia en la comunicación dentro de este nuevo territorio. Porque el suelo de la huerta es distinto y los bueyes con los que tenemos que arar son distintos, no son los mismos. Pues algunas consecuencias rápidamente de tipo cualitativo. Vivimos en la era del zapping, en la era del discurso roto, del discurso fragmentado. Nuestros chavales van a los 140 caracteres o al WhatsApp. Nosotros, educados en el espíritu de la Biblia, para nosotros la historia es tridimensional. Se desarrolla hacia una meta que le da sentido y está conformada por pasado, por presente y por futuro. Esa meta le da vigor y motivación a todos y cada uno de los proyectos humanos sectoriales en los que nos vamos embarcando. Pero para la posmodernidad, para los millennials, para este nuevo territorio de los medios de comunicación, la historia es cosa de los libros de texto. No se imaginan lo que nos cuesta dar a comunicadores una asignatura como historia del pensamiento. Hay que darla con vídeos, con libros también, tienen que estudiar libros, pero hay que tener en cuenta que en una parte del aula, al menos cada 7 minutos, hay que entretener y volver la mirada hacia diferentes lugares, porque serían incapaces, ustedes son un público maravilloso, de estar los 15 minutos que llevo con esta capacidad de atención sobre alguien, por mucho que les motive y por mucho que les hable de aquello que les interese. Aunque les toque el corazón, se lo toca 7 minutos, están dispersos y están pensando en mandar un mensaje al que está en la otra clase. Aunque sea para decirle que ¿por qué no has madrugado? ¿Qué clase tan chula te estás perdiendo? Pero está metido en el mundo digital. Aparte de una era del zapping, donde los discursos son rotos, donde los discursos son fragmentados, nuestra sociedad de las pantallas es una sociedad donde este vacío de la historia, esta carencia de sentido, donde el presente lo totaliza todo es presente. En los círculos informativos, nos olvidamos de Ruanda, nos olvidamos de Haití con la frecuencia, ¿verdad? Los vínculos son unos vínculos humanos muy debilitados, provisionales, donde la actualidad se devora a sí mismo. No les estoy poniendo, antes de seguir adelante, el panorama excesivamente negro para que nos rasguemos las vestiduras, sino al revés, para que podamos terminar entendiendo que lo que nos toca a nosotros es exactamente sacar limonada dulce con el limón que tenemos, más agrio.
darle la vuelta, ver las debilidades del tiempo que nos toca vivir y entender a partir de ahí qué posibilidades de introducir algún valor añadido en todo esto, como dicen en los ámbitos de la empresa, tenemos. Es decir, si hay zapping roto, nosotros, conociendo el zapping, conociendo los discursos a los que tenemos que llegar, cuando nos comuniquemos en medios con nuestros chavales, tenemos que dotar de sentido, unidad y algo que vaya más allá de la rotura sin ningún hilo conductor. Es decir, tenemos que ser ingeniosísimos para poner algo de San Juan de la Cruz en Twitter que les llame la atención a nuestros muchachos, pero no nos podemos quedar en la frivolidad de los 140 caracteres. Los 140 caracteres tienen que ir con un enlace a un estupendo vídeo que hayamos hecho nosotros sobre el cántico espiritual, y el vídeo, a su vez, cuando los chavales lo vean en YouTube, tiene que ir con otro enlace para que sean capaces, un porcentaje pequeño, pero ya sabemos que los escogidos suelen ser pocos, de los que han empezado en Twitter, terminen en la biblioteca leyendo el cántico espiritual completo. Ese es el recorrido. Entendiendo que nuestro mundo es diferente, que tenemos que jugar con esas reglas de juego, que no nos sirve de nada ser apocalípticos en esto, en el sentido de demonizar las nuevas tecnologías, pero que tampoco podemos pasar por ellas como si nosotros no tuviéramos nada distinto, como si no fuéramos sal con la que salar y luz que ilumine el mundo. Por eso nosotros sí tenemos una historia que le da sentido. Nosotros no podemos ir a golpe de 140 caracteres. Nosotros sí tenemos un vínculo muy sólido, sí tenemos la experiencia de familia, sí tenemos la experiencia de escuela, sí tenemos la experiencia de comunidad. Y desde esas rupturas, que hay muchas, estamos llamados a decirles a la gente con la que nos encontremos en los medios de comunicación que la solidez nos hace mejores, que la solidez nos construye y nos facilita la vida en esta tarea moral de ser cada día mejores. El compromiso. El compromiso se ve debilitado con estos vínculos frágiles. Nuestra sociedad de las pantallas es una sociedad precisamente por eso de solidaridad instantánea. Los telemaratones en Navidad de la televisión lo ejemplifican perfectamente. Como vienen se van, son efluvios solidarios que no quedan en ningún compromiso. Nosotros hemos de educar no solo en valores, que no sirve de nada, como tales valores. Conocer el bien está bien, pero además hay que practicarlo. Hay que educar en el carácter, hay que educar en la virtud, hay que educar en el compromiso. Porque si no, nuestra sociedad instantánea no es que se lleve por delante a aquellos que estemos educando, a aquellos con los que nos encontremos en los medios de comunicación, es que nos lleva por delante a nosotros también. Nos convierte en personas con una espiritualidad fragmentada, sin vínculos sólidos y con una solidaridad de carácter emocional, de carácter instantánea. Para nuestros millennials, para nuestros muchachos, no se trata solo de que las cámaras, como nos decía en 1949 Orwell, con 1984, decía que en 1984 ya pasaría esto, fíjense en 2017. No se trata solo de que el ojo que todo lo ve nos vigile, no se trata solo de que la sociedad de las pantallas sea una sociedad vigilante porque nos amenaza. Hay que tener en cuenta que tiene algunos riesgos y que está bien que conozcamos esos riesgos y que está bien que si tenemos un ordenador en algún lugar de la casa, pues la famosa mirilla de la cámara web esté tapada por si acaso porque nos la pueden accionar desde fuera. Conocer esto está bien saberlo, sin más, pero no para vivir en una paranoia constante de una sociedad vigilante. Me parece más preocupante en este sentido que tenemos que trabajar más en la línea de que esta sociedad de las pantallas convierte a aquellos con los que nos encontramos en los medios de comunicación en personas para las que todo o casi todo es representación. Una representación que lo llena todo, como tienen en pantalla. Una representación que lo totaliza, hasta el punto de que nuestros muchachos, como se suele decir, los urbanitas de Madrid especialmente, no han visto poner un huevo y es una experiencia fantástica cuando en el cole, especialmente los concertados, que lo hacen los concertados, les llevan a una granja y ven cómo ponen un huevo, cómo ordeñan la vaca. ¿Por qué? Porque todo es representación, una representación hasta el punto de que puede tener dos efectos perniciosos sobre nosotros. Nos olvidamos que la representación es intencional, que la representación es precisamente eso, la intención de alguien para llevarnos la imagen de una presencia. Dice un cineasta francés que toda posición de la cámara es una posición moral, ¿cierto? Depende de dónde coloque la cámara, vamos a ver esto de una manera o de otra. Toda representación es una representación intencional. Pero más importante todavía, para movernos en esta sociedad, es educar a nuestros muchachos, educar a aquellos con los que nos encontramos en la sociedad de las pantallas, que la imagen es relativa,
no en el sentido de relativista, sino que no es absoluta, remite a, hay una presencia necesaria que se nos ha difuminado. Es decir, que ya no es tanto el ojo que todo lo ve, que también, sino sobre todo que todo lo vemos a través de ese ojo que son las pantallas. Y antes de que nos arrase la marea, como voy a decir después, es bueno que nosotros pongamos esos diques de contención para que no nos lleve a nosotros también. Termino en esta primera parte, donde todo es representación, donde nuestros nativos, nuestros muchachos digitales que han nacido con las tecnologías, ¿no? Mi hijo de 12 años me dice cada vez que me oye decir lo de nuevas tecnologías: papá, nuevas son para ti, que has conocido las viejas, para mí son tecnologías, porque yo he nacido con ellas. Es un término que utilizamos aquellos que hemos venido de un mundo a otro, que hemos sido alfabetizados. Las nuevas tecnologías solo tienen sentido si nosotros hemos conocido otras anteriores. Dese en cuenta que la gente que están haciendo con tecnología, están haciendo con Facebook, están haciendo con Twitter, con lo cual para ellos no hay ninguna novedad, ¿no? Están naciendo con ella. Y eso también supone una configuración de la forma mentis, de la forma de pensar absolutamente distinta, de la forma de procesar absolutamente distinta. Mi hijo, digo, por ejemplo, porque es el que lo tengo en casa, ¿verdad?, ya no entiende que su papá lo ve como un objeto absoluto de museo, tenga allí unos vinilos estupendos, a la vuelta, los discos. No lo entiende porque hay 10 canciones. Dice: papá, ¿por qué te obligaban a comprar 10 canciones si solo te gustaba una? Él, al fragmento, a la secuencia, se baja una de internet, le cuesta 90 céntimos y la consume repetidamente todas las veces que sea necesario. La forma de relacionarse, la forma de enfrentar la realidad es totalmente distinta. En un consumo inmediato, que cuando se vive dentro de esta sociedad de las pantallas, es muy fácil aplicarlo también fuera, es decir, que tratemos a las personas fuera como las tratamos dentro, de manera instantánea, de manera cosificada, de manera me vales para un rato, pero luego, es decir, hay una antropología también de este tipo de imagen. Nuestros muchachos y nosotros vivimos enganchados, vivimos conectados de forma permanente. Además de esta sociedad donde todo se ve y todo se ve a través de las pantallas, hay algo más que el suelo que se nos ha movido en el terremoto de los 10 últimos años. El medio soy yo. Antes el medio era un señor que se apellidaba Polanco, que tenía mucho dinero y que ponía en marcha el Grupo Prisa. De tal manera que o el Grupo COPE, la Conferencia Episcopal Española, a mediados del siglo XX en España. Y la comunicación venía de forma vertical hacia nosotros, desde los grandes grupos de comunicación, con unas posibilidades de interacción mínimas, pequeñísimas, una carta al director. Si alguno ha escrito alguna carta al director se acordará, esto es una reliquia, absolutamente, oye, una carta al director, ¿no? La posibilidad de entrar por teléfono, pues que mantienen los programas de radio, algunos con especial éxito, como los Fósforos de Herrera, ¿verdad?, pero con una interacción muy limitada, completamente limitada. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado que los centros de comunicación se han desplazado. Hasta ahora requeríamos un centro tecnológico, un centro bien dotado, con pequeños receptores. Por cierto, en el paseo de 15 minutos por Campo Grande he visto a 2 señores con un transistor, una absoluta reliquia también, que uno ve. En el Retiro se puede ver alguno, pero no se crean que tantos, ¿eh? Pequeños receptores y un mismo mensaje que se distribuía uniformemente a millones de usuarios. Así son, ya con muchos matices, así siguen siendo la radio o la televisión. Pero es que las redes no funcionan así. Hay muchos centros interconectados, no hay un solo centro. Hay muchos centros interconectados. Cualquiera puede producir y distribuir. Fíjense que hasta la Mona Lisa está haciéndose un selfie. Está produciendo. Cualquiera de nosotros puede producir. Cualquiera de nosotros deja de ser consumidor y es productor de contenidos. La censura y el control previo de los contenidos es mucho más difícil. Piensen en lugares como China o Cuba, por poner, o Venezuela, por poner solo 2 ejemplos, o Irán, 4. Puesto ya, donde lo primero que se trata de cortar es Internet, tratando de poner puertas al campo. Pero el foco no está ya tanto en televisión, no está ya tanto en radio, como en cortar aquel pensamiento que fluye y fluye de manera discontinua, donde la interacción entre usuarios no es que sea posible, es que es condición sine qua non. Si nosotros entramos, como les voy a decir ahora, a evangelizar en redes, si entramos en Twitter o entramos en Facebook, el modelo de comunicación tiene que cambiar.
Tiene que cambiar porque tenemos que ser interactivos con el usuario. Y si no, no entramos, no pasa nada. Ya les he dicho antes que seguramente iban muy felices sin saber qué es eso de Second Life o de Instagram. No pasa nada. Lo que no podemos es abrirlo, lo que no podemos es poner una magnífica página web o gastarnos el dinero en ello de la parroquia y después no actualizarla, dejando lo más básico que son los horarios de culto, sin actualizar y cabreando al personal que viene a nuestra casa porque no tenemos la página web o la aplicación actualizada. No se tiene y ya está. La tenemos en el momento en que podamos tenerla con las condiciones de una lógica distinta, que es completamente distinta a la que conocíamos hasta ahora. Estamos conectados, permanentemente conectados, pero en realidad, a mi modo de ver, más que nunca somos seres solitarios en permanente contacto, donde nos encontramos con paradojas. Las dos cosas son importantes. Hay unas soledades profundas con las que te encuentras a nivel universitario, en la parroquia, dando catequesis, con los que tienes relación en los medios de comunicación social, el periodista que viene a hacerte una entrevista y que uno entre ciento, pero uno entre ciento. Este fin de semana escuchaba en Cristina, en COPE, el caso de un periodista de la cadena SER convertido. Pues un periodista de la cadena SER llevando información que no era información directamente religiosa, pero cuestionado al tocar alguna dimensión de la información religiosa. Tenemos una gran responsabilidad ahí. Durante mis años al frente de la comunicación en conferencias episcopales puedo asegurar que fueron más de uno, más de dos los encuentros de este tipo. Al menos de gente que te pide tomar un café para decirte: Isidro, no me puedo creer que te creas lo del celibato. Y no hay nada que creer. En todo caso, si quieres lo charlamos al respecto. Como lo vemos, no se pueden imaginar el desconocimiento que hay, la falta de vida, de experiencia y sobre todo las profundas soledades que se esconden y que se simulan hoy más que nunca estando en permanente contacto. Tal permanente contacto que nuestros nuevos medios, que somos nosotros, el medio soy yo, nos sitúa ante la paradoja de poder unir océanos. Nos tenemos experiencia, sobre todo si tenemos a alguien al otro lado del charco, de ver lo feliz que se pone la abuela si puede tener imagen de sus nietos. Y al mismo tiempo, paradójicamente, a la vez que unimos océanos, separamos sofás. También tenemos experiencia de la cantidad de gente que ante una pantalla con la televisión encendida, están tres sentados en un sofá con tres pantallas a su vez, hablando con gente distinta a la que están en la misma sala. Es tremendamente paradójico este nuevo continente digital. Por cierto, continente digital, expresión que utilizó ya Juan Pablo II, que utilizó Benedicto XVI y que sigue utilizando el Papa Francisco, y que supone que ya no hablamos, y esta es una clave comunicadora en la que voy a insistir en esta segunda parte de la conferencia, que ya no hablamos de medios como tales, sino de lugares que habitamos. Internet es todo un continente digital. Les he dicho antes que solo una red social podría ser hoy, en cantidad, el país más poblado del mundo. Y el continente no es un medio, sino un lugar que ha de habitarse y ha de hacerse de una determinada manera. Voy a ponerles el ejemplo solo, dos ejemplos, Twitter y el selfie de la Mona Lisa, para entrar en la materia del anda ve y haz tú lo mismo de Lucas. Una vez que hemos dibujado el panorama que tenemos ante nosotros. Twitter, el del pajarito, de la red social del pajarito, si alguno no lo conoce no pasa nada, lo mismo. Sigan así de felices sin los pájaros en la cabeza que tenemos los que dedicamos una buena parte de tiempo al día a Twitter. No solo nos da información, creíble y verosímil, no verdadera, necesariamente verdadera, verosímil. Han estado 2 años matando a Fidel Castro en Twitter. Casi cuando menos ruido se ha hecho es cuando se ha muerto de verdad. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Antes se decía, si no sale en la tele no existe, ese paradigma ha desaparecido. Ustedes que ya son personas de edad, como yo, y que, sobre todo los que llevan mucho tiempo en España, recordarán una campaña de hace aproximadamente 20 algún años, si algunos de la zona de Aragón, donde las administraciones públicas de Teruel se daban cuenta de que no había inversión y no salían en ningún sitio. Pusieron en marcha una campaña que se llamaba Teruel existe. No significaba que Teruel no existiera, esto fuera del mapa, significaba exactamente esto, que Teruel no salía en la tele. Una campaña así hoy sería muy ineficaz, sería gastarnos mucho dinero en un altavoz que tiene un predicamento muy limitado, la televisión a la carta, habría que buscar otros modelos. Hoy Twitter nos da una información creíble, nos da una información verosímil, pero muy poco contrastada.
Twitter, sobre todo, además, sacia nuestro anhelo de estar presentes en la esfera pública, y este es un elemento con el que nosotros vamos a tener que batallar con las personas con las que nos encontremos, insisto, a las que eduquemos, a las que propongamos la fe. Estar presentes en la esfera pública, de ser alguien, de no ser, al menos aparentemente, un ser solitario, nos hace parecer creativos. Un ser que no le tiene nada que decir al mundo y que, desde aquí, puede lanzar a la esfera pública, aunque sean 140 caracteres irrelevantes. Y Twitter también tiene una característica peculiar, que es la autorreferencialidad. Enlazo con el selfie de Leonardo, que pone en juego esa tentación tan humana de ser el ombligo del mundo, y una tentación especialmente peligrosa en el caso de aquellos que nos dedicamos profesionalmente a la comunicación social y de vez en cuando tenemos un micrófono delante. Narciso y su narcisismo digital, elevados a la máxima potencia. No sé si lo saben, seguramente iban felices sin saberlo también, pero si lo han escuchado, no se piensen que es ciencia ficción. El número de personas, especialmente entre los millennials, pero el otro día les sucedió a una familia, que está teniendo accidentes, algunos de ellos mortales, por hacerse selfies en lugares poco propicios para hacerse selfies, como acantilados o túneles o mitad de las autopistas, están creciendo de forma exponencial en todo el mundo. Esto es ciencia ficción, pero ¿cómo que la gente se hace selfies? Selfies, coger el móvil y hacernos una foto a nosotros mismos, ¿vale? ¿Cómo es que la gente se lo hace al borde? Si se lo hace, pues ya podemos pensar sobre esto es el ombligo del mundo, pero es que además se lo hace en el lugar de riesgo. Pues sí, y cada vez más. El medio soy yo, esos centros de comunicación que he explicado, que se desplazan y que son tremendamente autorreferenciales. Ante ellos, tercera parte, ¿cómo ir y hacer lo mismo? Pues miren, partiendo de la primera idea de que no podemos no comunicar, creo que ya ha quedado, parece una paradoja, pero no lo es, no podemos no comunicar, comunicamos con todo. Ya creo que ha quedado bastante claro que estamos invadidos por pantallas que nos vigilan y llamados a conectar, y que estamos aquí porque nos interesa la formación en medios de comunicación y que nosotros podemos ser el medio, con lo cual es imposible no comunicar, cada uno en un nivel limitado si quieren, pero no comunicar. Que la Iglesia existe para evangelizar y que no hay evangelización posible sin comunicación, sin una buena comunicación. Que no es una opción, que es una orden, no una orden que les dé yo. Lo de ir y hacer discípulos es una orden que no doy yo, ¿no? Una vez que tenemos claros que el territorio está minado, ¿no? Una vez que tenemos claro que tenemos la tentación poderosa de ser el ombligo del mundo, ¿cómo hacerlo? El pasaje evangélico del buen samaritano nos deja algunas pistas para hacer todo esto de la manera más eficaz posible. En primer lugar, negando a la mayor, aportando valor. Nosotros que necesitamos la comunicación para una buena evangelización, que necesitamos la comunicación para la comunión entre nosotros, y que esta comunión es una tarea, es una conquista diaria. No se trata de sentarnos en el sofá a consumir comunión, no, hay que crearla y hay que conquistarla diariamente. Y para eso necesitamos la comunicación. La comunicación es una herramienta muy útil, pero no estamos llamados a ser el ombligo del mundo. Nosotros estamos llamados a ser el corazón del mundo. Nosotros estamos llamados a aportar un valor distinto en esta comunicación. Cuando se nos pide vete y haz tú lo mismo en el territorio minado de sociedad de pantallas, en el territorio donde hay gente que se pasa, insisto que no exagero, 18 horas al día conectado, hiperconectado, estamos llamados a poner una palabra que es una palabra ya de por sí diferente, pero a ponerla también en su modo de manera distinta. Hacerlo entendiendo, sin caer en la desesperanza que este panorama nos pueda asumir, hacerlo entendiendo que estamos llamados a ser ese corazón del mundo. Ante este panorama, he de entender también que la comunicación es mucho más amplia y más fecunda que la mera información, que nuestra comunicación ha de estar, como he dicho, orientada hacia esa comunión, que no somos los mejores,
pero que nos tenemos que convencer de que comunicamos lo mejor. No somos Coca-Cola comunicando, pero tampoco nos hace falta. Sí tenemos que mejorar un poquillo en algunas cosas y sobre todo entender que es una tarea permanente de mejora en la comunicación. Y que no es una cuestión que le afecta a Isidro, a mí, porque soy profesional de esto, sino que cada uno de ustedes comunica y comunica con todo, absolutamente con todo. Y que comunica con todo más que nunca porque hasta ustedes, perdón lo de hasta ustedes, pero insisto por la media de edad, tiene un dispositivo móvil. Mi madre con 72 años el año pasado ha aprendido lo que es el WhatsApp, está feliz a distancia mandando mensajes a los nietos. Todos, es imparable, absolutamente imparable. Lo que está en nuestras manos es parar algunas patologías que se ven venir aunque no estén diagnosticadas. Y sobre todo preparar el terreno para una evangelización eficaz para la que no está preparado con estas rupturas a las que me he referido antes. Todos comunicamos y comunicamos con todo, absolutamente con todo. Todo en nosotros comunica. Por eso es tan importante la coherencia entre aquello que sabemos y aquello que testimoniamos. Ni triunfalismo ni depresión impostada. Tampoco podemos obviar que la Iglesia Madre y Maestra tiene siglos de magisterio en comunicación. Quizá nos falta saber leer el signo de los tiempos un poco mejor, entendiendo que la identidad se conforma con lo que somos y se puede deformar con lo que otros dicen que somos. Veamos en el pasaje de Lucas, que enmarca estas jornadas, algunas pautas prometidas. No basta con conocer el bien. El intelectualismo moral que nos convertiría en hombres justos por el hecho de conocerlo. ¿Qué está escrito en la ley? Pues está bien conocerlo, es imprescindible. Debemos formarnos, es imprescindible. Deben formarse en comunicación. Alguno dirá que ya abrió su última ventana, qué sé yo, en el Concilio Vaticano II. Pues no, hay que abrir la del Windows también. Hay que abrir alguna también, aunque sea muy pequeña, aunque sea para saber cómo funciona, aunque sea para la persona que tiene, aunque ustedes no se vayan a dedicar a ello, aunque sea para entender las claves de la persona que tienen al lado, porque hay algo que ustedes sí que les van a poder seguir dando. No es la técnica, es el criterio. Es el criterio importante, pero un criterio que tendrá que ser un criterio cuando se ha generado empatía porque sabemos de qué estamos hablando. Sin olvidar que formarnos en técnicas de los medios de comunicación se aprende relativamente pronto. El sábado tenemos un taller en León, gente de la conferencia dedicado a batallar, ¿no? Se aprende relativamente pronto las técnicas, además se le coge gusto y hay que parar esa pendiente resbaladiza para no estar 19 horas conectado, una vez que se le ha cogido el gusto. Debemos formarnos sin convertirnos en activistas mediáticos, sin olvidar que no nos comunicamos a nosotros mismos y que nosotros no estamos aquí para tener 1 millón de amigos virtuales. Entender primero que nuestra tarea también en los medios es comunicar a otro. Uno de nosotros que en los medios no hable de sí, cuando ustedes estén en los medios y no hablen de sí, de lo que viven, de cómo lo viven, de lo que celebran, de lo que hacen, y que solo hable de Dios, por ejemplo, se convertirá pronto en un peligro para sí mismo y para la Iglesia. Posiblemente sea de los que dé el rodeo ante los que apalean los ladrones. Y uno de nosotros, a la inversa, que en los medios no hable de Dios y solo hable de sí. Este es un peligro para la sociedad entera, porque va a entrar a trapo, a tiempo y a destiempo, no solo con todas las cuestiones del mundo, sino con las más mundanas, sin haber entendido que no nos comunicamos a nosotros mismos. Hay que hacerlo, además, con pasión. En decir del Papa Francisco, sin cara de vinagre, entregándonos como sujetos con nuestra libertad, con nuestra inteligencia, nuestra razón y nuestra emoción a la tarea de evangelizar. Y de hacerlo limitadamente, porque solo se puede hacer limitadamente. Los medios son eso, son la cruz vacía, son el signo que nos remiten al resucitado, pero no pueden sustituir la experiencia de fe de nadie. No son una prolongación del púlpito en ninguno de los casos, porque entonces lo primero que hacemos, sin haber entendido la lógica que trataba de explicarles antes, es ponerle encima al muchacho el cántico espiritual completo de primeras. Eso ya hemos visto que no. Tampoco, salvo que sea una conferencia de este tipo, ya en cuantos menores de 30 hay en la sala, una conferencia sin más. Los lenguajes son nuevos, los lenguajes son distintos. En este sentido, no debemos intentarlo siquiera sustituir la experiencia de Dios, porque es imposible de nadie con un medio de comunicación. ¿Qué es eso? Es un pobre medio, por muy importante que nos creamos. Hacerlo con pasión y,
perdón por el juego de palabras, con compasión. ¿De qué nos sirve una verdad sin caridad? ¿Será un conflicto más? ¿Será un titular o una portada que le arrojemos al otro para convertir, por ejemplo, la misa en un objeto de disputa? Pero tampoco a la inversa, tampoco caridad sin verdad. De las dos cuestiones están muy necesitados los medios y nosotros podemos aportar, sin duda, ese valor añadido del que les hablaba antes. No me quiero pasar para dejarles tiempo por eso. Concluyo con la última parte. Para una comunicación eficaz de lo que somos. El cartel publicitario es de la Fundación Kolbe, dedicados a la publicidad dentro de la Iglesia. Hace un juego de palabras ingenioso con la chispa de la vida, el eslogan que utiliza Coca-Cola desde un marketing excepcional. Ellos entienden que todos aspiramos a la felicidad, como saben, y Coca-Cola está vendiendo felicidad de colores todo el día. El bien supremo al que podemos aspirar, que es la felicidad. Y lo hace para vender más Coca-Colas. En este caso, para una comunicación eficaz de lo que somos, con la que enmarco el cartel en las partes de que le voy a hablar para terminar la conferencia, es el relato de Pentecostés. Nuestra chispa de la vida es otra chispa. Una chispa intangible, una chispa más complicada de hacer presente en los medios, pero ante la que podemos y debemos afrontar el desafío que tenemos delante. Claro, una comunicación de lo que somos, la pregunta es ahora, con todo este panorama tan diverso, ¿cuándo y cómo? Porque ya no somos lectores del Alfa y Omega solo, ya no somos lectores del País, ya no somos lectores de Vida Nueva solo, ya somos tuiteros. Entonces, ¿cuándo y cómo? Pues en diferente medida y en diferentes lugares. Voy a tratar de dar unas pautas que tratan de ser sugerentes, sin más, para abrir el diálogo a partir de aquí, en diferentes estadios, viendo 3 estadios diferentes dentro de lo que podemos ser dentro de la comunicación. Como espectadores. Cuando somos espectadores es muy importante que formemos, no solo que nos formemos, sino que formemos a los demás en una conciencia crítica ante los medios. Me parece decisivo que hoy, que la tecnología y el modelo de comunicación ha cambiado, lo propicia, no seamos solo consumidores de comunicación, que vayamos y hagamos nosotros lo mismo, y hacer nosotros lo mismo es también crear, aportar contenido, aunque sea en un grupo de WhatsApp. Que no seamos solo esos consumidores, que pongamos el granito de arena en favor de la comunión desde la comunicación. Para eso, en primer lugar, hay que formarnos y formar a los demás, a nuestros alumnos, a nuestros chavales en pastoral, y hay que formarles en la conciencia crítica ante los medios. Ojo, crítica sí, criticona no, y criticona de sacristía y clerical menos todavía. Crítica es hacer entender que la cuestión nos afecta a todos, que no es un problema de los poderosos que tienen los medios e influyen para configurar una opinión pública con una determinada moral dominante, que también es un problema de esto, también se crea una moral dominante de que va a ganar Hillary y luego gana Trump. Pues sí, a veces sucede, porque la moral que se crea en los medios pues es interesada y no responde estadísticamente ni está bien hecha a la realidad. Pero no solo, es hacer entender a los que van con nosotros de camino cuestiones básicas para la formación de la conciencia y el carácter de los individuos. Por ejemplo, algunas de las que les he dicho antes, que cada posición de la Cámara es una posición moral, que los medios nos dicen sobre qué tenemos que pensar con su agenda. Y hay elementos que quedan fuera. Bueno, pues ya tenemos un reto más. Colocar en nuestra agenda elementos que no están en los medios, que no aparecen en los medios, para una educación de conciencia crítica mucho más amplia. Porque si no, no es que nuestros muchachos no sepan lo que es un huevo real, no un tetrabric, no la huevina. Es que no van a saber ni ubicar hasta los 14, pues se les va a olvidar la primera vez que lo vean, un mapa de África. Y lo que es peor, no van a saber nada de lo que sucede en África. Ni van a visitar un hospital porque les mandaremos fuera cuando se muere la abuela. No van a tener experiencias de vida que queden fuera de los focos de los medios de comunicación, fuera de sus representaciones. Y las representaciones son muy limitadas, como hemos visto. Así que nosotros estamos llamados a no comunicar cáscaras vacías y a no perder el tiempo nosotros mismos con esa comunicación de cáscaras vacías. Les decía el otro día a mis alumnos en una clase de 50 de comunicación audiovisual,
¿Cuántos tenéis el móvil en la mesilla por las noches? La mayoría, casi todos, menos algún valiente que lo carga en otro sitio. Sin entrar, que después, si nos da tiempo en el coloquio, podemos comentar sobre ello, sobre lo nocivo que resulta como efecto directo para la salud el tenerlo pegado a la mesilla. La pregunta era el ¿para qué? ¿Para qué lo tenéis? La respuesta común era por si hay un mensaje urgente por la noche que me tiene que despertar. ¿Cuánto tiempo hace que tienes un móvil de este tipo? 4 o 5 años. Móvil que tiene datos, no los antiguos Nokia que solo servían para la hora y para llamar, ¿no? ¿Cuántas noticias, cuántas veces te han desvelado, cuántas veces te han interrumpido el sueño con una noticia importante en estos últimos 5 años? Nunca, profe. Nunca. Y cuando te despiertas por la mañana, que es lo primero que ves, los mensajes que tienes en los móviles y lo último que has hecho por la noche, ¿qué tipo de contenido tienen? Mayoritariamente también, el que se atrevía a decirlo. Irrelevante, profe. Tonterías. Para nosotros también. Dediquemos el tiempo, que precisamente nuestra concepción de personas finitas, limitadas, le da valor moral a aquello que hacemos, dediquemos el tiempo a lo que tiene verdadera importancia y demos ejemplo también nosotros de los contenidos relevantes e incidentes para nuestra vida y la de los demás. Y transmitamos a los otros el gusto y la pasión por hacer lo mismo. Esto es vete y haz tú lo mismo. Vete y haz tú lo mismo es que si estamos comiendo y mirándonos a los ojos, estamos comiendo y mirándonos a los ojos. Porque aunque hubiera muchas cosas relevantes que hemos visto que no hay ninguna urgente. Y si no, nos van a llamar al fijo o van a llamar al móvil, van a llamar para decirnos una desgracia, que siempre es una noticia importante que sucede una vez en la vida, afortunadamente. Demos nosotros ese primer paso. Conciencia crítica significa esto. Cuando somos protagonistas pasivos, requeridos por los tradicionales medios de comunicación social, es decir, cuando nos llaman, ¡ay, qué nervios!, para una entrevista o para publicar un artículo, qué sé yo, en el norte de Castilla. Aquí la formación en técnicas, exclusivamente en técnicas de comunicación, nos va a venir muy bien. Pero no todos tenemos que ser portavoces de la diócesis, tienen que dedicar a eso. Es importante que en la congregación haya alguien, como vamos a ver, dedicado a la vocalía de comunicación o a la portavocía. Es muy importante que lo haya. No es importante que todos nos tengamos que dedicar a esto de forma profesional, porque entonces nosotros sí que lo convertimos en irrelevante. Técnicas de comunicación. Muy importante que como confer, como congregación, en el caso de las diócesis cuando estoy con ellos, trabajemos la pastoral de los medios, la cercanía a las personas que con profundas soledades se dedican al mundo de la comunicación social. Porque después los encontronazos, que si los tiene que haber los habrá, son menores. Una vez que te has tomado un café y conoces a alguien, ya te puede decir, mira Isidro, en El País me obligan a publicar esta noticia, pero que sepas que sé que es rotundamente falsa y en cuanto pueda colocaré el reportaje que me has pedido sobre este tema tan interesante de la misión en Perú. Comunicación institucional en la Iglesia, la articulación de equipos de comunicación. Hacer lo mismo es tomarse la comunicación en serio dentro de las instituciones. No hay ninguna institución, créanme, que pretenda ser una institución relevante, que tenga algo que decir, y nosotros tenemos una propuesta de vida increíble, maravillosa, que no se tome la comunicación en serio, que no la coloque al nivel de dirección, no para ser directivos, no, los directivos son otros, ¿no?, sino para que el de comunicación no tenga que andar preguntando por todos los sitios, ¿no?, qué es aquello que ha pasado en su institución, porque es el último en conocerla. Para afrontar las crisis, para gestionar las crisis, casi siempre momentos de escándalo, momentos donde la cercanía, la comprensión, la compasión y el recorrer el camino juntos se van a poner a prueba. Me gusta citar, aunque no nos da tiempo a desarrollarlo, cómo lo hizo, por ejemplo, el Opus Dei a partir del Código Da Vinci, donde les dieron, como solemos decir nosotros, hasta en el carnet de identidad y sin embargo fueron capaces de articular una propuesta de comunicación para abrir las puertas y para poner, en este caso, la prelatura en el mundo mediático que no lo estaba. Hay un antes y un después reconocido por ellos mismos en comunicación institucional a partir de una crisis que es una literatura basura con una peli basura que deforma no solo la historia de la Iglesia, sino particularmente la historia del Opus Dei. Un problema se convertirá en crisis cuando nos amenacen las relaciones con nuestros públicos prioritarios. Los públicos nos van a juzgar con mayor o menor dureza a nuestra gente en función de cómo perciban que reaccionamos ante ese problema. Cuando no lo abordamos protegiendo a los públicos, y no se trata ya solo de una simple negligencia, sino que entra la culpabilidad porque ocultamos. Por lo tanto, el juicio de valor que se nos haga puede ser muy duro.
Aquí hay que formarse en gestión de crisis. Se puede entender y comunicar con eficacia que en una organización hay un problema de abusos. Vamos a poner un bullying para no hacerlo tan dramático. Este verano pasado dirigí un curso en la Menéndez Pelayo con el profesor Moratalla, Domingo Moratalla, sobre el consumo de medios y el bullying, la ligación del acoso escolar. En alguna de las presentaciones era terrible ver cómo muchos de los colegios no se atrevían a afrontarlo directamente porque creían que iban a estar estigmatizados ante los medios y ante la opinión pública. Es decir, no daban datos porque el hecho de aparecer como un colegio con casos de bullying les estigmatizaba para otro tipo de decisiones posteriores. Todos los colegios tienen casos de acoso. No se trata de uno o de otro. Es inevitable que se perciba y que se perciba que se afronte bien. Lo que es evitable es que la organización lo tape. Por eso, en los casos de gestión de crisis, cuando nos requieren, hay que diagnosticar bien qué ha sucedido, con toda la información, tomar la decisión, siempre en la línea de protección a las víctimas y de apartar a los agresores. Las crisis son un punto de contacto muy fuerte entre la gestión, los directivos, y la comunicación. Tiene que existir, claro, el departamento de comunicación. Si no existe, pues habrá que buscar a alguien alquilado durante unos días y ya llegamos tarde. Una de las situaciones más dramáticas que vivimos es cuando nos llaman, digo, no, porque hay un pequeño equipo de gente que nos podemos dedicar a ello desde alguna diócesis y dice: Isidro, vente corriendo, tienes 3 días que tenemos al arzobispo en el banquillo. El banquillo es un poco tarde. Está bien para intentar apagar el fuego, pero es un poco tarde. El departamento de comunicación tiene que estar creado y tiene que estar creado en una institución con protocolos de crisis, como en todas las instituciones. Y si nosotros no lo tenemos, pues nada, tenemos que poner a hacerlo. Por separado, si vamos por separado, los gestores sin departamento de comunicación irían como pollos sin cabeza, sin saber en qué tiempos ni cómo comunicar ni qué comunicar. Por otro lado, todavía más peligroso, podríamos tener a los comunicadores, a profesionales kamikazes, a veces bien intencionados, que intentan arreglar el problema de la imagen, el de la reputación, el de lo que otros dicen, pero no el problema real de la institución. Cuando sucede esto, o bien la crisis crece exponencialmente, o se tapa temporalmente y estalla más adelante con una dimensión mucho mayor y mucho más grave. Concluyo cuando somos creadores de contenidos, cuando somos peregrinos digitales llamados a dejar huella, y huella buena, buen olor en este mundo digital del que he empezado hablando. Cuando me ha tocado dirigir la comunicación de los viajes del Papa anterior, porque vino unas cuantas veces, este no ha venido ninguna todavía, con Benedicto XVI, una de las cosas que más nos sorprendía en el trato con las administraciones públicas, con los alcaldes o con los presidentes de comunidad, recuerdo Galicia y Cataluña en el viaje de Benedicto XVI del año 2010, era cuando evaluábamos después con ellos, la sorpresa recurrente siempre nos decían lo mismo: ustedes son capaces de llenar, hay que reconocerles una cosa, incluso desde la discrepancia, son capaces de llenarnos una ciudad con 1 millón de jóvenes y la ciudad queda intacta. Esto, que es muy gratificante, de buenos peregrinos que dejan buena huella por ahí por donde pasan, demuestra a su vez, hay un implícito en la persona que lo dice. Primero, que se sorprende de que seamos muchos, pues somos muchos. En Europa, desgraciadamente, el tema de la secularización está duro, pero somos muchos. Creyentes somos muchos, católicos somos muchos, y mayoritariamente buenos. Y 2, que no solo desconocen que somos muchos, sino que desconocen que no nos dedicamos a quemar contenedores cuando vamos de peregrinación, ¿no? Porque se sorprenden. Yo, cada vez que se me juntan 10.000, aquí en Santiago, pues me queda la ciudad hecha unos zorros. Ustedes vienen 1 millón y, oye, es como si no hubiera pasado nadie. Así también en las redes sociales. Esto que se llama ahora las tormentas, literalmente, perdonen el exabrupto porque es traducción del inglés, tormentas de mierda, tormentas de indignación, no estamos para eso. Como lugar que es, la red social tiene que tener su cloaca. Bueno, es igual, la ciudad tiene que tenerla. Nosotros no estamos para entrar al trapo y discutir constantemente en un Twitter o un Facebook, que además son discusiones simplistas y acaloradas, donde raro es que alguien no termine insultándose y no terminemos, en el mejor de los casos, en algún arbitraje judicial, incluso con personas de iglesia. No estamos para eso. Les toca, o les tocará a aquellos que vienen. No tengan miedo, porque es un lugar, particularmente con sus dificultades, propicio para el primer anuncio. Es un lugar fantástico para el primer anuncio. Siempre es tiempo de evangelización. Dios nos da el don de la fe de una vez para siempre, pero nosotros tenemos la misión de renovarla cada día. A priori, este lugar digital puede parecer inhóspito, pero si lo habitamos de verdad, iremos percibiendo poco a poco la calidez de sus muros y no nos obcecaremos con la cloaca de la que he hablado antes.
concluyo con una llamada no solo a comunicación y misericordia, que la hace el Papa en su mensaje de este año, a ese acento tan concreto que tiene que marcar nuestro tiempo en las redes de preocupación por el otro. Como indicio, una pregunta: ¿nuestros encuentros en las redes propician y estimulan el encuentro con el otro para que nos tomemos un café y le demos un abrazo? ¿O lo anulan y lo condicionan hasta el punto de que cada vez me relaciono menos, precisamente por estar en los medios? Otro cartel de los Kolbe donde aparece el tipo de gente ideal para una Eucaristía. Ese tipo de gente distinta es la que nos encontramos también en las redes sociales que transitamos. Concluyo con esa llamada: si hoy estoy convencido Descartes viviera, ya no diría lo de Teruel. Teruel existe. Yo existo si estoy en la tele. Ni siquiera diría yo existo si estoy en Twitter, sino, dada la prisa de los acontecimientos, diría me desconecto, luego existo. Una llamada a desconectarnos. Una llamada dice un filósofo amigo, García Baró, a la pedagogía del sábado, a elevarnos de tanto ruido, a entender que la dimensión contemplativa también es muy importante, que no podemos pasarnos, porque luego somos completamente ineficaces, 15 horas al día pegados a las pantallas. Ir y hacer lo mismo, ir concretamente como minorías creativas para evangelizar en los medios, esa es la tarea de todos. Concluyo con las palabras del Papa y con unas que me gustan mucho de Santa Teresa, de las que soy muy devoto. El Papa dice ahí que es particular de nuestro lenguaje el acoger, que es particular de nuestro lenguaje lanzarnos a las redes, que es particular de nuestra comunicación no olvidar que nosotros proponemos siempre para hacer crecer la comunión, e incluso cuando debemos condenar con firmeza el mal, cuando debemos aparecer en los medios, tratar de no romper nunca la relación, eso, para podernos tomar un café o darnos un abrazo después. Decía Santa Teresa, 1 o 2 frases, que hay que hacer lo poquito que hay en mí. Sin más. También en los medios. Vamos a hacer muy poquito, pero es indispensable que lo hagamos. Y hay que hacerlo no de cualquier manera. Hay que hacerlo de bien en mejor. Hay que hacerlo desde el punto en el que se encuentren hoy, aunque sea un -3, a ver si la próxima vez que nos veamos estamos en el escalón siguiente. Estamos en el -2 al menos. Porque es un don, los medios son un don, pero son una auténtica tarea. Yo confío en que en esta tarea de ser cada vez mejores podamos incluir, sin perdernos en el océano digital, también esta dimensión de la evangelización, que es tan importante para crear comunión con nosotros y con el mundo que nos ha tocado vivir. Muchas gracias.